Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos nuestra meditación repasando esta oración que hemos dicho, que San José María nos enseñó, y que él fue, digamos, completando a lo largo de su vida, porque en cierta ocasión que estaba en Santiago de Compostela, iba camino de Vigo para hablar con su amigo, el obispo de Madrid, don Leopoldo Hijo y Garay, que era de Vigo, y que quería verle, pues contó en una tertulia, cuando había añadido esta oración preparatoria para los ratos de meditación, que me ves, que me oyes. Y decía, es que lo necesitaba repetirle y repetirme a mí delante del Señor, que me ves, que me oyes. Nosotros le hemos dicho al Señor, te pido perdón de mis pecados. ¿Por qué? Pues porque necesitamos, para hacer la oración, para hablar con el Señor, pues de entrada arrepentimiento de nuestros pecados. No de esos pecados grandes, que no tienen por qué haberlo, sino de esos pecados pequeños, esos pecados veniales, que van, por decirlo así, como alfombrando muchas veces nuestra vida. Pues a falta de delicadeza en el trato con alguna persona, o bien esa falta de cariño, de amor, de diligencia, de pereza, de orgullo, de vanidad. Pequeñas cosas que tenemos que decir al Señor, Señor, te pido perdón de mis pecados. Y sabemos que el Señor no solamente nos perdona, sino que además nos da de su sangre. Porque eso es la gracia de Dios, ¿verdad? La sangre de Cristo que nos limpia, que nos purifica, que nos fortalece. Se cuenta que por allá, por finales del siglo XIX, el gobierno francés dio orden de que se quitasen de las escuelas las imágenes de Cristo crucificado. Eran días de persecución religiosa. No pensemos que esto es una cosa solo del siglo XXI. Llevamos ya 21 siglos en la que se han perseguido a los cristianos. Un joven fanático iba él mismo de escuela en escuela arrancando violentamente las imágenes, las tiraba al suelo con verdadera furia y las pisoteaba. Allí quedaban rotas y aplastadas las figuras de Jesús, el Redentor. Este joven, por otra parte, tenía una madre piadosa y buena que no cesaba de rezar por la conversión de su hijo. Un día llegó el joven impío a una escuela donde encontró un crucifijo empotrado en la pared. Como no podía arrancarlo, cogió un pedazo de madera y con violentos golpes empezó a destruir la sagrada imagen. En esta labor estaba cuando, vete a saber por qué, posiblemente por la violencia que estaba empleando, sufrió un ataque al corazón y cayó al suelo sin sentido.
Cuando lo descubrieron, lo llevaron a su casa. La pobre madre, rota de dolor al ver el estado lamentable de su hijo. La gente, como siempre, la gente murmuraba que había sido un castigo de Dios. Llegó el médico y diagnosticó que el joven recobraría el sentido, pero que si tenía un segundo ataque, este ya sería definitivo. La madre le pedía a Dios la salvación del alma de su hijo, la salvación eterna, y mandó llamar a un sacerdote. El sacerdote fue, y el joven, cuando despertó de aquel ataque, al ver el sacerdote, dijo que quería hablar con él y también con su madre. Se acercaron en silencio y el joven les dijo: Madre, dé gracias a Dios por su misericordia para conmigo. Y les contó que estando en ese estado de furia, dando golpes al rostro de Jesús en la cruz, le pareció que la cara de Cristo se movía. Esto le encendió más en ira y siguió con más saña destrozando la imagen. De pronto los ojos de Cristo le miraron con tal expresión de ternura y amor que el joven quedó sorprendido. Sintió una pena tan grande por lo que había hecho que, arrepentido de su bárbara impiedad, se le cayó el trozo de madera de las manos y, gritando, pidió perdón a Cristo, y en aquel instante le sobrevino el ataque al corazón. Realmente no había sido un castigo de Dios, como decían las gentes que siempre murmuran. Había sido un ataque de misericordia de Dios. Le suplicó al sacerdote que le perdonara sus pecados. El hombre recibió la solución, cerró los ojos y con paz y con la gracia de Dios en su alma murió. Esto yo, no sé, estas historias yo las saco siempre de algún sitio, pero nunca me acuerdo dónde. Pero seguro que si buscas en internet la encuentras. Si no, tengo yo ahí unos archivos que traje de México con historias, aunque esta es de Europa, esta es de Francia. La misericordia de Dios, un ataque de misericordia de Dios, eso lo digo yo, no lo dice el texto. ¿Cuántos ataques de misericordia de Dios hemos tú y yo recibido en nuestras vidas? Porque la bondad de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Jesús. Benedicto XVI, el Papa emérito, dice que el evangelista San Lucas presta una atención particular al tema de la misericordia de Jesús. Es como si San Lucas, que no había sido apóstol, que había conocido a Jesús cuando ya el Señor se había ido a los cielos, San Lucas reconociera la misericordia de Dios con él, que le había hecho conocer a Jesús. Sin mérito, sin nada de su parte. Bueno, añade Benedicto XVI, en su narración encontramos algunos episodios que destacan el amor misericordioso de Dios y de Cristo, quien afirma que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, en los que nosotros nos encontramos acogidos por esos brazos misericordiosos. Los brazos más bien son del Padre, ¿verdad? El Padre de la parábola. Los ojos misericordiosos sabemos que son de la Virgen, cuando lo rezamos en la salve. Por tanto, la misericordia de Cristo se manifiesta en su corazón. Entre las narraciones de Lucas se encuentra la conversión de Zaqueo, que presenta la liturgia no es de este domingo, concretamente, pero dice Benedicto XVI, del domingo. Zaqueo es un publicano, es más, el jefe de los publicanos de Jericó, importante ciudad en el río Jordán.
en una meditación pasada del retiro de junio, te narraba yo pues mi visita a Jericó. Los publicanos eran los recaudadores de los impuestos que los judíos debían pagar al emperador romano y por este motivo eran considerados pecadores públicos. Pecadores públicos. Nosotros, hombre, la gente que trabaja en Hacienda no les consideramos pecadores públicos, aunque no les miremos muy bien del todo, ¿verdad? Sobre todo cuando llega junio y viene la declaración de impuestos, pero los judíos sí, porque trabajaban para un poder extranjero. Además, aprovechaban con frecuencia su posición para hacer chantaje y sacar dinero a la gente. Me contaba ayer en la tertulia de la noche Jerónimo José Martín de esa serie Chosen, en donde Los Elegidos, donde sale pues eso que Mateo, incluso Mateo, que se había convertido y que era uno de los apóstoles, también era un recaudador de impuestos y por tanto no estaba muy bien considerado por el resto de los apóstoles. Por este motivo, Zaqueo era muy rico, pero despreciado por sus conciudadanos. Cuando Jesús, al atravesar Jericó, se detuvo precisamente en casa de Zaqueo, suscitó un escándalo general. El Señor, sin embargo, sabía muy bien lo que hacía. Por así decir, quiso arriesgar y ganó la apuesta. Zaqueo, profundamente impresionado por la visita de Jesús, decide cambiar de vida y promete restituir el cuádruple de lo que ha robado. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dice Jesús. Y concluye, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No te da a ti, a mí sí, y a ti también, una gran confianza, una gran paz, una gran seguridad en saber cómo Dios nos busca, cómo Dios tiene paciencia. Como también decía en la película que hablaba anoche, ese musical, que decía la abuela del musical, además en español, paciencia y fe. Pues Dios tiene con nosotros paciencia y fe, si quiere llamarle. Tiene paciencia, espera, no se cansa, no excluye a nadie, ni a pobres ni a ricos, no se deja condicionar por nuestros prejuicios humanos, por eso hablaba ya antes de que la muchedumbre siempre murmura, sino que ve en cada uno un alma que hay que salvar y le atraen especialmente aquellas almas que son consideradas perdidas y que así lo creen ellas mismas. Todo esto que te estoy diciendo, y quiero que lo hables con el Señor, para que haga ese examen, como lo hago yo, para que no tires la toalla tú nunca, pero también para que no te desanimes en el trato con las personas que te rodean, para que no te desanimes en tu apostolado, si quieres, ¿no? Jesucristo ha demostrado esta inmensa misericordia, que, ojo, no le quita la gravedad del pecado, No le quita la gravedad del pecado. Cuando el Señor arremete contra los que están mercadeando en el templo, cuando el Señor, valga otra vez la palabra, arremete contra los fariseos y su actitud tan farisaica, tan falsa, sepulcros blanqueados, es decir, pero en cambio, a Dimas, que está con él, junto a él en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Y mira que afirma el Señor que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero en el caso de Zaqueo se va a por él. Se va a por él. Y vemos precisamente lo que para él es imposible. Él entregó su riqueza, dice San Jerónimo, e inmediatamente quedó sustituida por la riqueza del reino de los cielos. Dice San Jerónimo en una homilía. No sé si conoce la anécdota de aquel señor que al pasar frente a un anciano que se encontraba sentado fuera de su casa, eso se daba mucho antes, por ejemplo, yo lo recuerdo en mi tierra, en Andalucía, como con la fresquita de la tarde, pues la gente sacaba su silla y se ponía en las afueras de la casa, porque la casa estaba caldeada del día, en cambio ya afuera ya estaba empezando a hacer frescor. Y aquel hombre, al ver al anciano que estaba sentado en el portal de la casa, fuera de la casa, lo saludó y le sonrió. Pero se quedó preocupado porque vio en él una mirada de tristeza y de soledad. Como llevaba prisa, no se detuvo, pero pensó que al día siguiente lo haría. Al día siguiente, cuando pasó de nuevo por la casa del anciano, no le vio, le sorprendió no verlo, y entonces llamó a la puerta. Se asomó una mujer que le preguntó qué necesitaba, y él le contestó: busca un anciano que vive aquí. Ayer pasé y le vi muy triste, y es por eso que hoy quería saludarle. Aquella mujer, llorando, le contó que era su padre, y que acababa de morir el día anterior. Pero le comentó: entonces fue usted esa persona que pasó por delante de mi padre. Estaba feliz, diciendo que alguien lo había saludado y le había sonreído. El hombre, de todos modos, se quedó muy triste por no haber hablado, por no haberse detenido. Pero ella le dijo: si yo hubiera venido cuando menos una vez al año, quizá su saludo y su sonrisa no hubieran significado tanto. Aquella mujer no le visitaba a su padre. En cambio, y por eso estaba tan triste, en cambio el cariño, la manifestación del saludo y el cariño de aquel hombre desconocido le había llenado de alegría y de paz antes de su muerte. Esta sí que la traje de México, porque habla de papá y habla de platicar. Piensa en las obras de misericordia. Piensa en la necesidad que tenemos nosotros de vivir, pues como el Señor quiere que vivamos, las obras de misericordia. Por eso, cuando el Señor las va recogiendo, las va señalando una a una, porque va hablando de la importancia de cuidar a los enfermos, de acudir a las personas ante la muerte. Por ejemplo, la viuda de Naín, que se cruza en su camino, que va a enterrar a su hijo muerto. Jesús, que se preocupa porque los que le rodean no tienen que comer. Jesús, que se le enternece el corazón cuando ve a la gente que está como oveja sin pastor. Jesús, cuando perdona los pecados. Jesús, cuando manifiesta que es uno solo, de los 10 leprosos, que vuelve a darle gracias. Señor, enséñanos a nosotros a acercarnos a las personas que nos necesitan y que les necesitamos nosotros a ellos, porque en la medida en que le damos,
recibimos. Fíjate tú lo que dice un santo padre de San Máximo de Turín. Las riquezas son un alimento para los necios, para la deshonestidad. Bueno, y vemos cantidad de personas que son ricas y que viven deshonestamente porque son necios. Sin embargo, para los sabios son una ayuda para la virtud. A estos se les ofrece una oportunidad para la salvación. En el caso de los otros, provoca un traspiés que les arruina. Si no se trata de ser pobre o rico, se trata de ser necio o sabio. La sabiduría del corazón, la sabiduría de Dios. Por eso le pedimos al Señor ahora, y se lo pedimos, que nos envíe el Espíritu Santo, es decir, que nos dé esos dones del Espíritu Santo. El don de sabiduría, el don de consejo, el don de ciencia, pero el don de sabiduría, para entender las cosas del mundo según el entender de Dios. Junto a las obras de misericordia están las bienaventuranzas, ¿verdad?, que son parte de esa sabiduría de Dios, que no tiene nada que ver con la sabiduría de los hombres, que no tiene absolutamente nada que ver con la sabiduría de los hombres. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: ¿quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrace de dolor? La llamada que nos dirige esta bienaventuranza de las lágrimas, que nos abre al consuelo de Dios, no solamente es compadecer del sufrimiento del otro, sino también aceptar con valentía nuestra propia cruz, el peso del sufrimiento que pesa sobre nuestros hombros por múltiples razones. Bueno, pues porque lo que estamos viviendo en estos años, ya no es en este año, ni en estos meses, son en estos años, ¿no? Tanto sufrimiento por la pandemia, por la enfermedad del COVID, pero también por las cosas que añade el COVID, porque tiene también como un agravante de otras enfermedades, porque tiene también pues agravante de enfermedades del corazón, como puede ser la depresión, como puede ser la soledad, como puede ser, etcétera, etcétera, que te voy a decir que tú no hayas conocido e incluso vivido, o estés todavía viviendo. Por eso bienaventurados dice aquí los que lloran, porque serán consolados. También nosotros sentimos la suerte no existe, sentimos el consuelo de Dios. Lo arduo de las tareas que debemos cumplir, los cansancios, los combates de toda suerte, combates por dificultades familiares, profesionales, lo que sea, de mi propio temperamento, mi propio modo de ser, dificultades e incomprensiones del exterior, la experiencia a veces dolorosa de nuestras propias limitaciones, te digo. Pocos de nosotros no podrían presentar una lista. También San Pablo presenta su lista, ¿verdad? Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Amigo mío,
Ahí está el sentido de todo lo que padecemos. ¿No te da esto una gran paz? Una gran seguridad. Dios contempla. Dios sabe lo que nos está pasando. Pero también tenemos que decírselo a los demás. A esas personas que no tienen paciencia y fe, que no ven. Como decía San José María, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Él aprovechaba esos momentos de su vida en los que estaba perdiendo la visión para darle la vuelta. Si estoy perdiendo la visión del cuerpo, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Que tú y yo tengamos siempre el prejuicio psicológico de pensar siempre primero en los demás. Primero en los demás. Piensa primero en los demás, en tu mujer, en tus hijos, en tus padres, en tus amigos. Por eso San Pablo dice: me alegro del padecimiento por vosotros. Y habla así para infundirnos valor. Comparte conmigo, le dice a Timoteo en su segunda carta, comparte conmigo el sufrimiento como un buen soldado de Cristo Jesús. Eso también nos da, como en esa película de Mel Gibson, ¿no? Ayer se hablaba de otras películas, concretamente de esta serie que nos recomendaba, de Chosen, pero también hablaba de otras películas. Esa película de Mel Gibson, cuando Simón de Cirene le obligan a llevar la cruz de Cristo, a mí me encanta porque hay un momento en que él también está llevando la cruz de Cristo, pero hay un momento en que él lleva a Cristo también, lleva la cruz y a Cristo. Pues a nosotros nos pasa exactamente eso. Cristo lleva la cruz y a nosotros, cuando nos decidimos a llevar la cruz de Cristo. Y nos ayuda. Y cuando nosotros decidimos llevar la cruz de los demás, ayudar a los demás también, llevamos a Cristo. Por eso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros seamos capaces de consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también nuestra consolación por medio de Cristo. Esto lo he tomado de un libro que terminé de leer ayer, de Jacques Philippe, La paternidad espiritual del sacerdote. Pues dice, en esta oración de acción de gracias típicamente judía, Pablo emplea una de las más hermosas apelaciones que se pueden dar a Dios, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Y da muestra de una notable experiencia. Sabiendo consentir en las pruebas que encuentra en abundancia en su camino, acaba por experimentar la dulce consolación del Espíritu Santo. Bueno, pues que nosotros sigamos ese consejo de San Pablo y que ayudemos a esas personas que nos rodean a acercarse al sacramento de la misericordia, al sacramento de la penitencia. En esa misión del sacerdote, que es una misión alentadora, dice Jacques Philippe,
una misión alentadora. Siguiendo otro libro de un predicador muy conocido, norteamericano, Sheen, dice: una tradición muy antigua narra la aparición del Señor a San Jerónimo. Jesús le dijo: Jerónimo, ¿qué me vas a dar? A lo que el santo respondió: te ofreceré mis escritos. Como sabéis, era un estudioso de las Escrituras, tradujo al latín las Sagradas Escrituras, y Cristo replicó que no era suficiente. ¿Qué te entregaré entonces? Mi vida de mortificación y de penitencia. Era un hombre muy austero, muy sacrificado. Tampoco me basta, le dijo Jesús. ¿Qué me queda por dar?, le preguntó Jerónimo. Y Cristo le contestó: puedes darme tus pecados, Jerónimo. Eso es lo que te dice el sacerdote, Cristo, mejor dicho, en la confesión: dame tus pecados. Si lo tenemos que decir a la gente: oye, no se trata de avergonzarte, no se trata de humillarte, se trata de que le des a Dios tus pecados, le des a Cristo, representado en el sacerdote, tus pecados. Acudimos a la Virgen, esos ojos misericordiosos, ¿verdad? A la Virgen, Madre de la Misericordia, rezamos en la letanía del Rosario. Pues acudimos a ella para que ella nos empuje cariñosamente a acercarnos a Cristo. Jesús, misericordia, y a acercar a los demás a ese Jesús misericordioso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.